Y si durante 4 años el hombre más buscado de México no sobrevivió solo por miedo, ni por suerte, ni por corrupción local. Y si Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho no fue tratado siempre como enemigo, sino como una pieza útil dentro de un tablero más grande. Esa es la pregunta que sostiene esta historia, no como una verdad cerrada, no como una sentencia judicial, sino como una reconstrucción incómoda, hecha con datos públicos, patrones operativos, silencios y coincidencias demasiado precisas para ser ignoradas. Entre enero de 2017 y enero de 2021, Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo una guerra total contra los cárteles mexicanos. Habló del muro de la frontera de los aranceles, de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y de hacer lo que ningún presidente se había atrevido a hacer. Pero mientras ese discurso llenaba titulares, el cártel Jalisco Nueva Generación crecía con velocidad brutal. Nuevos territorios, nuevas rutas, operaciones en 20 naciones. Una capacidad de fuego comparable con la de ejércitos medianos. Y una impunidad que dentro de México podía explicarse por corrupción local, pero que desde la mirada de las agencias de Estados Unidos exigía una pregunta más profunda. ¿Por qué el CJNG se expandió más durante los años de Trump que en cualquier otro momento de su historia? Para entenderlo, hay que volver a 2017. Trump necesitaba 3 cosas en la frontera y en México. La primera, controlar el flujo migratorio, no eliminarlo, porque eso era casi imposible. Controlarlo, hacerlo predecible. Evitar escenas de caos que dañaran políticamente a su gobierno. En grandes zonas de México, ese control no lo tenía el Estado. Lo tenían los grupos criminales. Ellos cobraban por cada persona que cruzaba. Decidían qué ruta se abría, qué ruta se cerraba, quién avanzaba y quién se quedaba detenido. En territorios donde el CJNG mandaba la migración, no era solo un drama humano. Era una línea de negocio y una herramienta de presión. La segunda necesidad era debilitar al cártel de Sinaloa. Sobre todo a los Chapitos. Tras la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, sus hijos heredaron rutas, contactos y estructuras financieras. Para Washington, Sinaloa no era solo otro grupo criminal. Era una organización con décadas de conexiones políticas y una historia demasiado larga dentro del sistema. Debilitar a Sinaloa requería fortalecer a alguien más, y el candidato natural era el CJNG. La tercera necesidad era la más delicada: el fentanilo. En esos años, Estados Unidos enfrentaba una crisis de sobredosis sin precedentes. Pero en inteligencia, el objetivo no siempre es borrar un mercado de golpe. A veces es controlarlo, concentrarlo, hacerlo legible. Un mercado fragmentado entre docenas de células pequeñas es casi imposible de monitorear. Un mercado dominado por una estructura vertical, con mando claro y rutas identificables, puede ser observado y presionado. El Mencho tenía justamente eso: disciplina interna, mando vertical, capacidad para imponer orden, control de puertos. Información sobre precursores químicos que llegaban de China a través del Pacífico mexicano. En el lenguaje frío de la inteligencia no era solo un capo. Era un actor con el que se podía operar indirectamente. Según esta reconstrucción, el contacto no habría nacido de una reunión formal, ni de una llamada directa, ni de una firma secreta. Los acuerdos de ese tipo se construyen con señales,
con omisiones, con retrasos, con operativos que no se hacen cuando deberían hacerse, con información que llega tarde a las autoridades mexicanas, con presión intensa sobre un enemigo y una presión menor sobre otro. En ese punto aparece la figura más oscura de toda la historia. El intermediario, un hombre cuyo nombre no se menciona, pero cuyo perfil encaja con el tipo de operador que existe entre la frontera oficial y la frontera clandestina. Exagente de la DEA. Más de 15 años de servicio en México. Contactos en estructuras medias del CJNG desde antes de que el CJNG fuera el gigante que llegó a ser. El Mencho entendía ese idioma. Lo había aprendido para sobrevivir. Si una operación se detenía, si una captura se posponía, si Sinaloa recibía más presión que Jalisco, el mensaje era claro. Había espacio para moverse, pero ese espacio tenía precio. Primero, control migratorio en zonas bajo influencia del CJNG como Jalisco, Colima, partes de Michoacán y partes de Guanajuato. Durante los años de Trump, algunos patrones migratorios se volvieron más ordenados en ciertos puntos. Menos flujo caótico, más concentración en rutas específicas, más capacidad de respuesta en el lado estadounidense. Como si alguien del lado mexicano estuviera imponiendo orden en un fenómeno que normalmente tiende al descontrol. Segundo, información sobre Sinaloa. El CJNG conocía rutas operadores, redes financieras y conexiones políticas de los chapitos. No por inteligencia externa, sino porque estaban en guerra. Y en una guerra, el enemigo ve cosas que ningún analista de escritorio puede ver con la misma velocidad. Tercero, información sobre el fentanilo. El CJNG controlaba puertos y corredores donde entraban precursores químicos desde China. Esa información, entregada de forma selectiva, podía producir decomisos visibles. Resultados que una administración podía presentar como victorias públicas, mientras la estructura de fondo seguía funcionando. Cuarto, contención. No provocar ciertas crisis en momentos críticos. No encender la frontera durante periodos electorales estadounidenses. No generar explosiones de violencia cuando México y Estados Unidos negociaban aranceles o seguridad. Esa calma selectiva no era gratuita, era parte del cálculo. La parte más visible de esta historia está en las armas. Omar García Harfuch afirmó públicamente algo que debió provocar un terremoto más grande. El 90% de las armas confiscadas al CJNG eran de origen estadounidense. 9 de cada 10. No se hablaba solo de pistolas compradas por intermediarios en tiendas civiles. Se hablaba de fusiles Barrett calibre 50, capaces de perforar blindajes. Se hablaba de ametralladoras M60. Se hablaba de lanzagranadas de 40 milímetros. Modelos asociados a escenarios militares como Afganistán e Irak. La explicación oficial apunta al tráfico hormiga y a las compras por prestanombres en Estados Unidos. Eso existe. Pero no explica armas de grado militar en cantidades que rebasan la lógica de compradores individuales. Para explicar ese nivel de armamento, hay que mirar canales más altos. Arsenales desviados y rutas opacas que antes ya terminaron en manos equivocadas. El antecedente más incómodo es la Operación Rápido y Furioso entre 2010 y 2011. Un programa de la ATF que permitió que miles de armas cruzaran hacia México
con el argumento de rastrear redes criminales. Cuando se hizo público, fue un escándalo bilateral, pero dejó una pregunta que nunca desapareció. ¿Fue el único programa de ese tipo o solo el único que salió a la luz? Luego está el mapa de los operativos. Entre 2017 y 2021, DEA, BII y HSI aumentaron recursos contra el narcotráfico mexicano. Hubo capturas de comisos y titulares, pero la distribución geográfica mostraba un patrón incómodo. La presión se concentraba en Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Territorios históricos del Cártel de Sinaloa. Rutas de los Chapitos. Zonas donde la organización intentaba recomponerse tras la caída de El Chapo. Mientras tanto, el corazón del CJNG, Jalisco, Colima, Guadalajara y los puertos del Pacífico Centro, aparecía con una intensidad menor a la esperada. No era ausencia total. Había operaciones, había golpes, pero no con la prioridad proporcional que habría exigido la amenaza. Dentro de la DEA, según esta reconstrucción, algunos analistas lo llamaban puntos ciegos selectivos. Lugares donde la capacidad de ver existía, pero la voluntad de actuar era menor. Ese es el rostro real de un acuerdo tácito. No necesita una orden escrita. Solo necesita que las personas correctas entiendan qué objetivo conviene tocar y cuál conviene dejar respirar. Todo cambió en enero de 2021. Joe Biden llegó a la Casa Blanca y la relación bilateral se reordenó. No porque la nueva administración fuera moralmente pura, sino porque sus prioridades eran distintas. Los equilibrios que habían hecho útil al CJNG para ciertos objetivos de Trump dejaron de tener el mismo valor. La presión sobre México aumentó. Los mensajes diplomáticos cambiaron. Algunos objetivos que antes parecían tolerados pasaron a otro nivel. Para el Mencho, las señales llegaron una detrás de otra. Operativos con inteligencia más precisa. Lugartenientes capturados. Rutas financieras golpeadas. Información que ya no parecía venir solo de México. El tablero se había movido, y el Mencho lo entendió demasiado tarde. La noche del 14 de febrero de 2025, horas antes del operativo en Tapalpa, su teléfono satelital sonó. No era un lugarteniente, no era un contacto habitual. Era una llamada encriptada de origen imposible de clasificar. Al otro lado, según las fuentes de esta reconstrucción, estaba Omar García Harfuch. Nemesio, sé dónde estás. Sé lo que hiciste en 2020. Sé lo que perdiste en 2021. Tu socio del norte ya no te cubre. El Mencho habría entendido de inmediato el mensaje. La protección que había comprado con información, contención y utilidad estratégica ya no existía. Intentó responder desde el único terreno que le quedaba. Dijo que había acuerdos más arriba, mucho más arriba. Dijo que si caía, algo grande podía caer con él. Ese era su seguro de vida. Un expediente guardado durante años. Grabaciones, transferencias, correos cifrados. Registros capaces de comprometer a personas poderosas a ambos lados de la frontera. El Mencho intentó entonces ofrecer información sobre los chapitos, rutas, contactos, nombres dentro del gobierno, datos que en otro momento habrían sido oro puro para cualquier operador de seguridad. La respuesta fue fría: ya tengo lo que necesito. Entonces vino el tercer intento, el más extraño, el más humano, el más inquietante.
el Mencho mencionó al niño. Una referencia que no pertenecía al lenguaje de los expedientes ni al cálculo de las agencias. Harfuch habría respondido que el niño no era parte de eso. Nunca lo fue. La llamada duró menos de 3 minutos. Pero en esos minutos se cruzaron 5 años de venganza, 4 años de presunta protección. Una guerra entre cárteles y una frontera donde el Estado y el crimen a veces se tocan más de lo que los comunicados oficiales admiten. Después llegó Tapalpa, el operativo, la resistencia del grupo de seguridad del CJNG, los agentes caídos, la confirmación del objetivo y una búsqueda que, según esta reconstrucción, iba más allá de capturar o eliminar a El Mencho. Buscaban el maletín, o más exactamente el soporte físico de su póliza de seguro, las pruebas del presunto acuerdo. El material que podía revelar cómo una organización criminal creció durante 4 años bajo la sombra de una administración que públicamente prometía destruirla. Hay 3 posibilidades. La primera, que Harfuch lo encontró y ahora México lo tiene como herramienta de presión frente a Estados Unidos. En negociaciones de aranceles, extradiciones o seguridad. Un expediente así cambiaría el equilibrio de poder. La segunda, que el material no estaba en la cabaña. El Mencho no era un principiante. Un hombre que sobrevivió décadas no guardaría su seguro de vida junto a la cama. Podría haber copias en varias ubicaciones con varias personas, bajo instrucciones de publicación si algo le ocurría. La tercera, que otra agencia estadounidense o extranjera llegó antes o después del operativo y retiró lo que debía desaparecer. En operativos de esa escala, las horas posteriores son caóticas. Y donde hay caos, los actores preparados encuentran entrada. No sabemos cuál versión es cierta. Tal vez ninguna por completo. Tal vez las 3 contienen una parte de la verdad. Lo que sí queda claro es quiénes ganaron con la caída de El Mencho. El gobierno mexicano obtuvo una victoria política. Harfuch cerró una cuenta abierta desde junio de 2020, cuando fue atacado en Lomas de Chapultepec. Pero hubo otro beneficiario menos evidente: los Chapitos. Tras Tapalpa, Sinaloa comenzó a moverse sobre territorios que el vacío del CJNG dejaba disponibles. Lo hizo con una velocidad que parecía preparada antes de que el vacío existiera. Entonces la pregunta final no es solo quién derribó a El Mencho. La pregunta es quién decidió que su utilidad había terminado. Si el presunto acuerdo existió, la caída de El Mencho no fue únicamente una victoria policial. Fue la liquidación de un activo vencido. El cierre de una relación que dejó de convenir. Y quizá la apertura de un nuevo ciclo, con Sinaloa recuperando espacio en un tablero donde las piezas cambian, pero el juego continúa. Porque en el mundo real del narcotráfico, los capos no siempre son los reyes. Muchas veces son piezas. Piezas violentas, poderosas. Temidas, pero piezas al fin. Se mueven mientras sirven. Se protegen mientras son útiles. Y cuando dejan de serlo, caen. El Mencho pudo creer que tenía un pacto imposible de romper. Pudo creer que sus archivos, sus rutas y sus secretos lo mantendrían vivo. Pero la noche de Tapalpa mostró otra cosa. En ese tablero nadie está protegido para siempre. La caída de El Mencho no cerró la guerra. La abrió en una fase más oscura. Facciones nuevas. Alianzas en construcción. Archivos que quizá existen. Nombres que quizá nunca serán públicos.
y una frontera donde la línea entre seguridad, política y crimen sigue siendo mucho menos clara de lo que los gobiernos admiten. Por eso esta historia no termina con un operativo, termina con una sospecha. Si durante 4 años el enemigo más buscado pudo crecer bajo la mirada de quienes decían perseguirlo, entonces la verdadera pregunta no es cómo escapó tanto tiempo. La verdadera pregunta es quién necesitaba que siguiera libre.